¿Sabes qué le pasa a tu cuerpo después de morir? Bueno, pues eso y más estarás enterándote a partir de los próximos episodios que estaremos publicando en todas nuestras plataformas digitales. Somos Estética Postmortem, una empresa que nos dedicamos al servicio de embalsamamiento. Y yo soy Kate Castillo, embalsamadora profesional, y poco a poco te irás enterando de cada una de las experiencias, vivencias y qué es lo que se requiere para poder ser un embalsamador. Así que acompáñame. ¿Cómo comenzó tu camino en el mundo del embalsamamiento? Empezar en el mundo del embalsamamiento es algo complejo, ya que personalmente no iba yo por la vida pensando quiero ser embalsamadora. Evidentemente es una actividad que no es muy común o que por lo regular no se encuentra dentro del catálogo de las ofertas académicas pues que alguien quisiera estudiar. Sin embargo, yo tuve un impulso muy marcado por mi familia, específicamente por mi papá, que él fue el precursor en esta empresa, fue el fundador de esta empresa, y bueno, hasta la fecha pues ahora ya varios de mis hermanos y yo pues estamos dentro de este maravilloso mundo del embalsamamiento. ¿Qué fue lo que te motivó a dedicarte a esta profesión tan poco común? Sé que es una profesión no muy común, sin embargo, pareciera, sí, un poco cayendo en el morbo, aunque no es del todo por esa razón, que te comienza a gustar, pero a mí me comenzó a gustar uno desde que empecé a saber y a detectar la majestuosidad que es el cuerpo humano. El cuerpo humano sin duda es la máquina perfecta. Eso evidentemente me generó mucho interés, me generó ir aprendiendo, ir conociendo más sobre el cuerpo humano porque directamente es con el que trabajamos en un proceso de embalsamamiento. Y después está la parte más enfocada hacia el trato digno y ético. El hecho de que una familia o la familia de un ser querido te agradezca y te voltee a ver con una mirada de completo agradecimiento sin que tú tengas algo que ver emocionalmente con ellos. Creo que esa es una de las retribuciones más padres que yo he tenido como embalsamadora y lo que me ha impulsado a seguir adelante. También es padre comentarlo que como mujer creo que es una actividad que hoy en día ya tiene pues más auge, pero no sé, estamos hablando de 10 años hacia atrás, pues todavía es una actividad que se cataloga más como una actividad masculina. Entonces el hecho de yo empezar a incursionar en esta área desde muy chica, me ha servido también como impulso, como plataforma y como inspiración para muchas mujeres que yo sí me he topado y me han dicho, he visto tus videos y por ti es que yo decidí ser embalsamadora y porque yo veo que tú puedes, entonces yo también puedo. Entonces creo que esa es una de las principales motivaciones, el ser inspiración. Eso me motiva a hacer las cosas cada vez más y mejor. Antes de entrar a este trabajo, ¿qué idea tenías sobre la muerte y el manejo de los cuerpos? Creo que parte de nuestra cultura en México no es que te enseñen a cómo tratar con la muerte, ¿no? O sea, sabemos que dentro de nuestras costumbres festejamos el Día de los Muertos con ofrendas, con altares, con colores, pero de alguna manera no nos educan para cómo enfrentar cuando tengamos una pérdida, cuando alguien o algún ser querido o alguien conocido trascienda y ya pues ya no forme parte de nuestra rutina. Creo que eso nunca nos lo han explicado. Yo tuve una experiencia con la muerte de mi abuelo, la recuerdo hace muchos años, pero pues no deja de ser un tema doloroso. Sin embargo, creo que fue un primer acercamiento con la muerte viviendo desde el otro lado de la moneda, o sea, no como prestadora de servicio, no como embalsamadora, porque en ese momento yo no era embalsamadora, pero como familia, que yo lo único que quería era que mi abuelo pues se viera bien. Yo recuerdo que pues lo veía en el ataúd y yo quería recordarlo de una manera estética, que no se viera con signos de dolor. Entonces creo que eso también fue un factor importante en el que generó un poco más de interés que yo comenzara a entrar al mundo del embalsamamiento. ¿Recuerdas la primera vez que entraste a una sala de embalsamamiento? ¿Qué sentiste en ese momento? Me acuerdo perfecto cuando entré por primera vez a una sala de embalsamamiento.
pues como toda la vida y la rutina de las personas, de los seres humanos, mi papá tiene un trabajo, nosotros estábamos muy chicos, mi mamá va a visitarlo, a llevarle de comer, porque pues este mundo es 24/7, entonces, pues a este mundo me refiero al mundo funerario y al mundo del embalsamamiento. Entonces mi mamá le llevó de comer a mi papá y yo recuerdo que mi papá salió como para recibir sus alimentos y a mí me andaba mucho del baño, me andaba de la pipí. Entonces dice mi papá, pues pásate, hija, haz del baño. Yo, es que no quiero, me daba miedo porque no sabía qué había, sabía que olía raro, sabía que había un olor diferente al que regularmente o con los que yo estaba acostumbrada, o que yo conocía, ¿no? Era un olor a muerte, era un olor a químicos, era un olor muy distinto al que yo nunca había interactuado con él. Entonces, me acuerdo muy bien que ese espacio en el que mi papá trabajaba, bueno, fue una empresa en la que él trabajó muchos años, estaban las 2 mesas de embalsamamiento y tenías que pasar por un pasillo porque la puerta del sanitario estaba justo en medio de esas 2 planchas o de esas 2 mesas de embalsamamiento. Entonces yo pasé literal así como tapándome los ojos porque yo no quería ver lo que había alrededor porque había 2 difuntos en las planchas, y solo entré como tapándome la nariz y yo no quería ver lo que había a los lados, pero recuerdo perfecto esa imagen de haber entrado al sanitario y pues sí, era algo impactante porque yo nunca había visto una persona fallecida, nunca había entrado a un espacio así, pero fue interesante. ¿Cómo fue tu primer embalsamamiento? Mi primer embalsamamiento, en realidad no creo poder decir que fue un primer embalsamamiento porque las primeras veces o cuando estás comenzando a aprender una nueva habilidad y especialmente esta pues tiene que ser bajo supervisión de alguien que ya tiene pues ya más experiencia. Entonces uno de los primeros contactos que tuve con un difunto fue el cuerpo de un hombre, me acuerdo muy bien, porque lo primero que tuve que hacer fue afeitarlo. Entonces evidentemente pues yo no me afeito, pero pues hacerlo con una persona que yo nunca había visto, que pues, ya estaba difunta, el hecho de manipular el rastrillo sí fue un poco impactante, pero en ese momento mi papá me dio una de mis primeras grandes lecciones profesionales, laborales y de la vida. Fue, trátalo con respeto, con dignidad, pero debes de tener firmeza en tus decisiones y en tus acciones. Entonces eso fue lo primerito que yo pude hacer en un caso o en la interacción que tuve con un cuerpo, afeitar. ¿Estabas nerviosa o preparada mentalmente? Estaba nerviosa porque yo tenía miedo de lastimar el cuerpo o de hacer algún tipo de movimiento que generara alguna lesión. O sea, parece contraproducente o contradictorio decir que puedes lastimar el cuerpo de un difunto, pero sí puede llegar a suceder. El hecho de que realices una mala aplicación de algún producto puede alterar su expresión facial, a lo mejor con el rastrillo puedes llegar a cortar todavía parte del tejido que hay en el rostro y eso pues genera una modificación que es algo que esta persona no tenía. Entonces sí tenía un poco de temor en ese sentido, pero también creo que ya estaba preparada mentalmente porque yo ya sabía lo que iba a hacer. O sea, yo ya sabía que debía de existir una interacción con los cadáveres, con los difuntos, y eso de alguna manera también me generaba un poco de inquietud por el hecho de que yo quería aprender más para hacerlo mejor. ¿Qué fue lo que más te impactó de ese primer caso? Lo que más me impacta siempre es, repito, lo extraordinario que puede llegar a ser el cuerpo humano. O sea, ¿cómo te explicas que si alguna pequeña venita se tapa o se obstruye puede afectar o puede tener una una relevante importancia en las funciones del cuerpo? Entonces creo que esa es de las cosas que más me generan asombro, y obviamente pues las diferentes formas en las que la gente muere, ya sea en cuestiones accidentales o violentas, que creo que son hechos en los que hay un poco más de rasgos o de daños físicos en el cuerpo de las personas. Pero también llega a ser impactante cómo hay personas que cuando su ser querido ya no está o ya no lo tienen presente, pues se manifiestan de muchas maneras, ¿no? Comprándole el ataúd más caro, a lo mejor mandándole ropa nueva,
cuando se ve que esa persona en vida pues estaba descuidada, que tuvo una enfermedad, a lo mejor que tenía una patología de mucho tiempo, pero que no fue tratada de manera correcta. Creo que ahí también se notan muchas cuestiones de descuido, y eso llega a ser también impactante, porque tú como persona que ves la vida o que ves el cuerpo de otro ser humano, cómo tiene un desgaste, cómo a través de acciones que no contemplamos desde que somos muy jóvenes, pues nos pueden llegar a afectar tanto en una edad adulta, y que hoy en día la gente muere relativamente joven, o sea, por enfermedades o patologías que son desgastantes y que van deteriorando mucho su cuerpo. ¿Hubo algo que te sorprendiera que nadie te había explicado antes? Creo que siempre me sorprendo, porque cada cuerpo es diferente, aunque parezca que todos estructuralmente somos los mismos, son cuerpos diferentes, con complexión, con características, con patologías diferentes. Entonces, no es que alguien no me explicara, siempre me sorprende cada proceso, porque cada proceso es diferente, y aunque hay cosas que tú haces conforme a un procedimiento, siempre va a haber algo que sea diferente y que te puede, como de alguna manera, representar un reto, ¿no? A lo mejor un caso que tengas que hacer alguna reconstrucción, una restauración, por ejemplo, que le falte alguna parte de tejido en el rostro. Eso es en lo que yo creo que de pronto no es lo mismo lo que ves en los libros y lo que te enseñan los maestros, a cuando tú ya lo ves físicamente o cara a cara con el cuerpo de un difunto. ¿Cuál fue el error o dificultad más grande que tuviste al inicio? De los errores, o de los principales errores que tuve al inicio, fue confiarme y creer que con lo que yo ya sabía podía encarar a la familia, no tanto con el proceso. A lo mejor todo el proceso de embalsamamiento yo ya lo dominaba, o yo ya sabía conforme a un protocolo cómo actuar, qué poner, cómo iba a ser la inyección, cómo hacer la disección de los tejidos de acuerdo al cuerpo. Pero me acuerdo mucho que una ocasión, en una funeraria en la que yo trabajé, desde que yo inicié básicamente solo he trabajado en una funeraria, gracias a Dios, quiere decir que mi trayectoria ha sido pues a largo plazo. Me dice el gerente, que así se le llama a la persona que atiende a la familia, que si yo podía hablar con la familia o explicarle por qué se tenía que balsamar el cuerpo de su ser querido, del difunto. Y yo le dije que sí. Yo me sentía muy segura de explicarle a la familia por qué debía de embalsamar el cuerpo, ¿no? Con argumentos científicos, para que tomara una buena decisión y no tuviera ningún proceso de cambio durante la velación. Entonces me acuerdo perfecto que yo siempre he sido una persona que escucha y que aplica lo que escucha, porque yo creo que se ve bien, se escucha bien, o es una palabra diferente a la que yo regularmente manejaba. Entonces me acuerdo que pasa la familia y yo nunca voy a olvidar esa palabra, porque le dije que dentro de todos los aspectos que debía considerar para embalsamar el cuerpo de su ser querido, lo tenía que embalsamar para no afectar a la salud de los comensales. De los comensales, dije, o sea, un comensal es una persona que está en un restaurante, que está con otros comiendo. Pero yo en algún momento de mi poca experiencia o de lo que yo había vivido, yo escuché que mi papá decía los comensales y los comensales, pero él se refería a esa palabra dando como ejemplo que en los restaurantes está prohibido fumar porque afectas a la salud de los comensales o de las personas que no fuman. Entonces yo me quedé con esa palabra y se me ocurrió utilizarla como argumento con la familia. Estoy hablando que eso fue hace pues ya un ratito, bastantito tiempo. Se fue la familia, me escuchó, no me dijo nada. Regresa el gerente y el gerente me dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que se va a embalsamar. Y yo, perfecto, dice, tus argumentos les parecieron muy válidos. Y la mala es que ahí te voy a dar yo te voy a hacer una corrección. La palabra comensal está mal empleada. Un comensal se refiere, y lo que les acabo de explicar, ¿no? Que era una persona que está en un restaurante. Entonces a mí me dio mucha pena, porque en ese momento pues yo dije algo que no estaba segura de lo que significaba o a lo que se refería, y yo lo utilicé. Entonces
tuve mucha suerte, creo yo, porque la familia no se sintió ofendida, no sé si porque vieron que estaba yo muy joven o que probablemente no tenía mucha experiencia, o probablemente hoy lo veo, hoy pienso y digo, el hecho de que estés pasando por un proceso de pérdida, tus emociones están completamente cruzadas, confundidas, hay cosas que escuchas que no pones atención y probablemente ni siquiera ellos notaron eso, pero el gerente sí me lo hizo notar, me hizo la corrección y les juro que en la vida he vuelto a utilizar esa palabra como para explicarle yo a la familia por qué tendría que embalsamar a su ser querido. ¿Alguna vez te tocó trabajar con un cuerpo que te impactó emocionalmente? Emocionalmente no es tanto el cuerpo, sino la situación en la que esa persona se ve involucrada cuando muere. Tengo muy grabado un recuerdo que mi papá y yo estábamos en la funeraria y hay un área especial que se llama sala de descanso o el cuarto del último adiós, o muchas funerarias lo manejan o le dan un nombre diferente. En ese momento en esta funeraria era la sala del último adiós. Es decir, es una antesala en la que la familia directa pasa y ve el cuerpo, valida que estén bien las prendas, que la parte estética está adecuada, o simplemente es un momento íntimo que ellos tienen con su familiar, con su ser querido, antes de que lo pasen a la capilla cuando ya va a entrar toda la gente a despedirse o a darle el pésame a la familia. Entonces fue una persona, un chico que se suicidó, que se ahorcó. Cuando pasa la mamá a ver el cuerpo, identificarlo nuevamente, a validar que todo estuviera de acuerdo a las indicaciones que nos dieron, nosotros estábamos en una puerta adjunta, cerramos la puerta para que la mamá tuviera ese momento de privacidad con su hijo para despedirse, y soltó un llanto, pero fue un llanto de mucho dolor, híjole, ni siquiera tengo las palabras para poderlo explicar. Yo creo que me sentí muy identificada y literal fue una conexión entre mi papá y yo, como de que los dos nos volteamos a ver y a los dos se nos mojaron los ojos con ganas de querer llorar. Hay algo que dice que no es que tú sientas el dolor de la familia, porque en realidad tú no conoces a esa persona. Sin embargo, hay algo que se llama empatía. Para poder generar o trabajar este tipo de relaciones o este tipo de trabajo, yo soy de la idea de que la empatía es uno de los principales valores, porque de ahí va a partir cómo te manejes tú tratando a esas personas que para ti no tienen ningún vínculo emocional. Entonces eso para mí fue muy fuerte, el ver cómo una madre se despedía de un hijo, cómo lo decía con tanto dolor por no saber por qué situaciones había tomado él esa decisión de terminar con su vida, era una persona muy joven. Entonces creo que ese tipo de situaciones sí son complicadas de entender para los seres humanos, y nosotros como embalsamadores, o yo como embalsamadora que estoy en constante conexión con cadáveres, con difuntos, pues no dejo de sentir o de interpretar el dolor que tiene otra persona al ver cuando alguien querido pues ya partió. Entonces empatía es un valor que debemos de tener desarrollados todos los embalsamadores. ¿Cómo manejas los sentimientos cuando el fallecido es un niño o una persona muy joven? El embalsamamiento en los casos de infantes o en los niños es algo muy delicado, primero por su estructura, ¿no? Como toda la parte técnica, pues son cuerpos más pequeños, el instrumental que debes de tener debe de ser especial, específico para ese tipo de tamaño, que pueden ser desde fetos, bebés, niños con meses o años. Entonces deben de ser instrumental especializado. Y la parte de emocional, creo que ahí es un tema bastante delicado. Entiendo a las personas que tienen hijos, que puede ser muy complejo porque es un dolor muy grande. Cuando se pierde un hijo no hay manera de nombrar este dolor. Cuando pierdes a tus padres eres huérfano o huérfana. Cuando pierdes a tu esposo o a tu esposa pues te quedas viudo o viuda. Pero cuando se pierde un hijo no hay nombre para describir ese dolor tan grande. Entonces personalmente me genera mucha más empatía de lo normal. Saber que es una persona que tuvo poco tiempo de vida, muchas veces dependiendo las causas de muerte, pues son cuestiones muy dolorosas, de pronto que a lo mejor son por descuidos de los adultos.
Entonces, son temas muy, muy delicados que, repito, el factor del respeto, el factor de tener mucha afinidad para tratar ese tipo de casos, tiene que ser muy, muy, muy cuidado. Y por ejemplo, con la parte de los jóvenes, ¿no? A lo mejor de una edad, no sé, adolescente a jóvenes que muchas veces andan en coches, en motos, también me genera un poquito como me veo reflejada, porque digo, bueno, era alguien que a lo mejor también tenía, no porque las demás personas no lo tengan, pero es alguien que a lo mejor va empezando, va agarrando vuelo, ¿no? En el camino de la vida, y probablemente se quedaron inconclusas muchas cosas, muchos sueños, muchos proyectos, muchas ganas de crecer, muchas cosas de vivir y de conocer, y eso de pronto te genera como una reflexión de qué estoy haciendo yo para aprovechar el tiempo que tengo, porque en realidad nunca sabes, en realidad nadie tiene la vida comprada, todos llegamos a este mundo con la certeza de que en alguna parte de nuestra línea de vida pues vamos a morir, pero no lo sabemos cuándo. Entonces a mí eso me genera una reflexión como de aprovechar el día a día, de tratar de ser lo más cuidadosa posible con muchas cosas, aunque no todo está dentro de tus acciones, simplemente pues también pueden ser acciones o responsabilidades de los demás, como la gente que maneja en estado de ebriedad, como muchas situaciones que ya muchos sabemos y que hoy en día por el tema de la difusión de las redes sociales vemos las diferentes formas en las que la gente puede verse involucrada en algún tema de accidente o de muerte violenta, pero sí genera mucha reflexión la parte de la gente joven o de los niños. Empatía, siempre. ¿Cómo manejas el estrés o el impacto psicológico de ver la muerte constantemente? Parece un poco irónico, pero las personas que trabajamos, o yo particularmente que estoy en contacto directo con difuntos y con familias que perdieron a un ser querido y que están en un proceso de duelo muy complicado emocionalmente, la enseñanza que me ha dejado trabajar con la muerte es que debo de disfrutar la vida en todos los aspectos, tratando de cuidar siempre todas mis decisiones, porque cualquier decisión que yo tome puede ser literal mortal, ¿no? Me gusta mucho andar en moto, debo de ser muy responsable con un hobby que tengo que me gusta y que disfruto, pues el hecho de ver ya ciertos accidentes automovilísticos y en los que hay motociclistas, pues sí me genera como un poquito de preocupación adicional, aunque yo sé que es una actividad de riesgo, como todo en la vida. Puedes salir a la calle, cruzar la avenida y no te fijas si pasa un coche, pueden pasar mil cosas, pero si algo he aprendido de la muerte es disfrutar mi vida día con día, apreciar las pequeñas cosas, tener la oportunidad de poder llegar y ver a mi familia, de darle un beso a mi mamá, de llamarles por teléfono, de hacerles videollamada a mis sobrinos, de hacer lo que más me gusta. Eso es la principal enseñanza que yo he tenido con los difuntos. La muerte me ha enseñado a disfrutar la vida. ¿Qué te gustaría que las personas entendieran sobre el trabajo que haces? Tal vez mucha gente que ya está involucrada en el tema funerario o en el tema de los embalsamamientos o actividades o profesiones que tienen que ver con los difuntos, probablemente ya estén un poco más enteradas o informadas sobre lo que es la vida o el trabajo de un embalsamador. Pero también hay muchas otras personas que no saben lo que hace un embalsamador. Y a esas personas que no saben o que tienen una idea a grandes rasgos de lo que es el embalsamamiento, yo les aseguro que el trabajo del embalsamador es fundamental. Es como los médicos en vida, el embalsamador en muerte. El embalsamador va a hacer que el cuerpo sin vida no presente cambios físicos para que sus seres queridos lo puedan despedir de la mejor forma. Entonces me gusta quedarme con la frase del médico en vida y el embalsamador en muerte. Somos unos del eslabón en la última cadena de atención hacia el ser humano. El embalsamador es ese último eslabón que va a tener interacción con el cuerpo de otra persona para un fin. ¿Y cuál es el fin o la finalidad? Pues que las personas puedan despedir a su ser querido de una manera digna y muy profesional. Eso es con lo que yo me quedo.
Bueno, y hemos llegado a la parte final de este podcast, esperando que toda esta información y esta charlita que tuvimos para podernos conocer un poco más y para que vayamos entrando en contexto de lo que van a ver en los próximos capítulos, por favor síganos en todas nuestras plataformas digitales. En la información que va a aparecer abajo de este video les vamos a poner todas nuestras redes sociales para que puedan estar viendo ahí las variantes de contenido que vamos a estar publicando. Y sin más ni más, me despido con la siguiente frase. Nacer no pedimos, vivir no sabemos y morir no queremos. Yo soy Katia Castillo, embalsamadora de estética postmortem, y los espero en el siguiente capítulo. ¡Chao!